calcular el vector de coordenadas v con respecto a la base dada S para V mayúscula, ¿sí? Entonces, aquí nos dan, bueno, el espacio vectorial V mayúscula, que sería R3, que es el espacio, y nos entregan una base de R3, una de las infinitas bases, ¿sí? Cualquiera de las bases nos han entregado aquí. Recuerda que como es R3, todas las bases, eso sí, van a tener 3 vectores, eso sí. Y bueno, es una de ellas, una base de R3. Y el vector que nos dicen que debemos trabajar. Entonces, la idea es ver este vector, poder expresar este vector con respecto a la base S, o sea, con respecto a estos 3 vectores. En el primer ejercicio de la lista de reproducción, habíamos iniciado con R2 y habíamos iniciado con la base canónica. Y cuando sucede eso, cuando nos dan la base canónica, entonces el vector queda el mismo, ¿sí? El mismo que nos dan. Cualquier vector que nos dan aquí va a dar el mismo. Cuando es la base canónica es súper fácil. Pero aquí, pues como te decía, ya vamos a ir aumentando el nivel de dificultad. Entonces, armamos una combinación lineal. La idea es encontrar, bueno, nos va a dar un sistema de ecuaciones y encontrar unos valores ahí. Entonces vamos a mirar aquí. Armamos la combinación lineal. La combinación lineal, entonces con estos 3 vectores, vamos a utilizar aquí C1. Y lo igualamos al vector que nos entregan aquí. Entonces, el objetivo es encontrar estos escalares, estos valores de aquí, C1, C2 y C3, y así quedaría expresado este vector en términos con respecto a la base S. Bueno, entonces ese sería un problema de combinación lineal. De aquí pues va a surgir un sistema de ecuaciones para poder hallar C1, C2 y C3. Entonces aquí nos quedaría multiplicando C1, o sea, cada uno de estas variables en cada vector e ir sumando los vectores, en última nos va a quedar así. Entonces nos quedaría C1, aquí este se cancela, nos daría 0, no es necesario escribirlo. Y nos quedaría, esta acá sí nos quedaría más C3. Esa sería la primera componente de todo este vector. Aquí nos quedaría menos C1 más C2. Aquí sí se cancela C3. Aquí nos da 0, no es necesario escribirlo. Aquí se cancela C1, aquí da 0 y aquí sí da 2C3. Bueno, ese sería el vector igualado al vector de acá, el vector de la derecha. De aquí pues nos surge el sistema de ecuaciones donde nos dice, bueno, esa primera componente es igual a 2, a la primera componente de acá. La segunda componente es igual a esta segunda componente. Y esta tercera componente igual a la de acá. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos el sistema de ecuaciones. Dependiendo del sistema de ecuaciones, la solución del sistema de ecuaciones, pues utilizas cualquiera de los métodos vistos, que por lo general aquí en álgebra lineal se utiliza Gauss-Jordan. Pero eso depende, ¿no? Porque mira que aquí no es necesario utilizar Gauss-Jordan, no es necesario hacer todo ese procedimiento. Porque aquí, en la tercera ecuación, fácilmente podemos despejar C3 y a partir de ahí ir despejando las otras. ¿Sí? Quedaría más fácil así. Entonces, de aquí tomamos la tercera ecuación y despejamos. El 2 pasa a dividir
y nos da que C sub 3 es igual a menos 1. Bien. Ya con este valor, miramos dónde lo podemos reemplazar acá y vemos que lo podemos reemplazar en la ecuación 1 para hallar ahí C sub 1. Entonces sería C sub 1 más C sub 3, pero C sub 3 lo acabamos de hallar, vale menos 1, igual a 2. C sub 1 es igual a 2. Este menos 1 pasa al otro lado, pasa a sumar. Y C sub 1 es igual a 3. Muy bien. Entonces, ya hallamos los dos valores y ya con estos dos valores podemos reemplazarlos. A ver, aquí para hallar C sub 2, que es la que falta por utilizar. Entonces, hagámoslo por aquí. Menos C sub 1. Pero C sub 1 ya lo habíamos hallado, que era 3. Entonces, borrémoslo de una vez aquí. Así que nos quedaría menos 3 de una vez. C sub 2 va a ser igual a menos 2. Este que está negativo pasa a sumar. Y nos da que C sub 2 es igual a 1. Y listo, mira, ahí ya hallamos los tres valores. No hubo necesidad de usar Gauss-Jordan o cualquier otro método. Simplemente es ir despejando. Entonces, pero eso depende del sistema de ecuaciones, ¿cierto? Porque en ocasiones la verdad va a ser más eficiente y fácil usar Gauss-Jordan. Entonces eso depende. Bueno, ya con esto que era el objetivo era encontrar estos tres valores, ya esa sería la solución, pero la armamos de la siguiente forma. Mira cómo se va a denotar en este tema de cambio de base. Lo vamos a denotar, esta sería la respuesta. Entonces decimos, el vector v pequeñito lo vamos a encerrar en un corchete, por lo general se va a encerrar así, y acá como un subíndice vamos a colocar la base S, o sea, eso se lee, que el vector v con respecto a la base S va a estar escrito con estos valores que nos acabamos de encontrar aquí, C sub 1 que sería 3, aquí pues nos va a dar un vector, C sub 2 que sería 1, y C sub 3 que nos dio menos 1. Muy bien, y ahí ya quedaría, esta sería la solución, esta es la forma de escribirlo.